Bienvenidos a la 13ª edición del Arval Mobility Observatory. Estamos aquí para compartir. Compartir es dar lo que uno tiene para disfrutarlo conjuntamente. Así que espero que disfrutemos de este libro de forma conjunta. Hemos dividido el observatorio en tres grandes bloques. El primer bloque es el COVID-19, cómo la pandemia afectó a nuestra movilidad. Pasaremos a un bloque de tendencias o modas o lo que vienen a ser realidades en las nuevas tendencias de movilidad. Y por último daremos paso a un bloque que es el de post-COVID-19, donde el tejido empresarial nos ha dicho cuáles son sus patrones en la movilidad de hoy y cuáles serán sus patrones a lo largo de los próximos 3 años. Y veremos cómo la electrificación, la recuperación y su optimismo y el vehículo conectado y sus políticas de movilidad son muy importantes para el tejido empresarial. Sin más dilación, pasamos al impacto del COVID. Por supuesto, entramos en un entorno macroeconómico, donde el Producto Interior Bruto cayó como si hubiese ocurrido una guerra. Fue una caída histórica. Del mismo modo, el consumo privado también estuvo con una tendencia de caída catastrófica, categoricémoslo así. Sin embargo, lo que es el ahorro en los hogares se mantuvo. Esto es un indicador muy importante para una futura recuperación, dado que el dinero está en las familias para reactivar el consumo. Las importaciones y las exportaciones, una vez que las fábricas dejaron de producir, se hundieron también. El mercado de vehículo nuevo en las matriculaciones cayó un 31%, regresando a unos niveles similares al 2014. Pero se va a recuperar en los próximos 3 años, es el margen para llegar al 1,4, que es el número que dan los expertos de lo que viene a ser el mercado de vehículo nuevo en España. Igual de importante que el vehículo nuevo es el mercado del vehículo de ocasión, donde goza de una salud bastante buena y la caída durante el año pasado fue de un 13%, no tan significativa con el vehículo nuevo. Pero hay un dato a destacar y es que más de 1 millón de transacciones de vehículo usado estuvieron en el entorno de vehículos de más de 10 años de antigüedad. Más de 1 millón. Esto quiere decir que hubo más transacciones de vehículos de más de 10 años que matriculaciones de vehículo nuevo. Si miramos el ratio de vehículo de ocasión frente a vehículo nuevo, sigue creciendo y ya se está cerca del 1,86 vehículos de ocasión por cada vehículo nuevo. Pero fíjate, Manuel, que tenemos un dato interesante en el que fijarnos, y es que comienza a crearse un mercado de vehículo usado de motores alternativos a la combustión interna. Parece que en números absolutos no es algo muy llamativo, pero si vemos cuál es la evolución de la cuota de mercado de un año a otro, vemos que el crecimiento supera el 40% y tenemos que estar atentos a cómo se conforma este mercado. Si analizamos cuál ha sido el uso que han tenido los vehículos de empresa durante 2020, vemos que el incremento de trayectos realizados en vías urbanas ha sido sensiblemente superior al del año anterior. Como podréis imaginaros, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, también teníamos la sensación de que los kilometrajes se tenían que haber reducido de una manera más drástica a causa de las restricciones de movilidad que sufrimos todos los ciudadanos. Sin embargo, si atendemos a los números que estamos viendo aquí, vemos que en el vehículo de empresa, aunque evidentemente ha habido un descenso, no ha sido tan grande. Hemos pasado de los 24.000 aproximadamente a los 20.000 kilómetros anuales. En el parque particular vemos que esta caída ha sido un poquito más pronunciada, pero bueno, mantenemos unos niveles de circulación por carretera que no son nada desdeñables. Esto, evidentemente, ha provocado que el número de incidentes en lo que respecta a seguridad vial haya descendido. Además, pues si hablamos únicamente de turismos, vemos que ha rebajado en 6 puntos nada más y nada menos que la tasa de siniestralidad. Esto pues, siempre son buenas noticias. Cuando hablamos del paso por taller, vemos que la contratación de mantenimiento ha descendido un 2%.
Pero sobre todo, el dato que nos llama la atención es que hemos cuidado menos nuestros coches. Hemos pasado de hacer más mantenimientos completos a sustituirlos por únicamente operaciones de cambio de filtro y aceite. Pasamos al bloque de tendencias o modas. Empezamos por el parque de vehículos español, donde a pesar de una caída de un 31% en las matriculaciones, el parque creció en un 0,8%, claro indicador de que no está habiendo salidas del parque y que no hay achatarramiento de los vehículos dentro del parque. El específico del renting, el mercado sumó 7,1% de crecimiento a su flota, superando los 700.000 vehículos. Esto es un claro indicador de que el parque cada vez es más antiguo, teniendo cerca del 65% de vehículos de más de 10 años. Esto contrasta bastante con el renting, cuyo indicador dice que casi el 50% de vehículos tiene menos de 2 años de antigüedad. El parque de vehículos español, respecto al etiquetado de medio ambiente, sigue progresando lentamente, moviendo un parque de 28 millones de vehículos hacia las etiquetas 0 y eco, llegando a unos porcentajes de un 2,4%. Una vez más, el renting es un catalizador de la sostenibilidad, teniendo un 15% dentro de las etiquetas 0 y eco. Manuel os estaba hablando de parque o de flota total. Vamos a poner foco ahora en el vehículo nuevo. Un dato interesante es ver cuál es el valor de inversión medio por vehículo, el mercado total frente al renting, ¿no? Observamos que hay un 16% superior en el caso de los operadores de renting. Además, sigue apostando por motores alternativos en mayor medida que el mercado total. Cuando el mercado se mueve en unos porcentajes de aproximadamente el 12% de motores que no son de combustión puramente interna, en el renting estamos hablando ya de cifras que superan el 16%. ¿Y qué tipo de vehículo nuevo alternativo se está matriculando? Los motores híbridos siguen siendo los predominantes. Ahora bien, hay ciertos matices entre el mercado total y el mercado de renting. Mientras que los vehículos híbridos autorrecargables, es decir, sin enchufe, se mantienen, los híbridos enchufables descienden en el mercado total, pero sin embargo experimentan un crecimiento casi por 3 en el caso de los operadores de renting. El vehículo eléctrico experimenta también un fuerte crecimiento que esperamos se afiance en los próximos años. Además, todo esto se traduce en un descenso de las emisiones de CO2 por gramo recorrido de media. Mientras el mercado total se mueve en unas cifras de 110 gramos, lo cual es muy buena noticia, el renting sigue empujando hacia abajo y apenas alcanza los 108. Y si prestamos atención al vehículo conectado, vemos como los vehículos de renting están conectados 3 veces más que los vehículos que están comprados. Además, esta inversión superior que hemos visto de los vehículos de renting frente a los de vehículos en compra se traduce en más sistemas ADAS o de ayuda a la conducción. Vemos además que los sistemas predominantes son la detección de ángulo muerto, el frenado de emergencia y sobre todo también el sistema de mantenimiento dentro del carril. En cuanto al uso, vemos que el vehículo de renting sigue teniendo un uso meramente profesional. Tan solo el 28% aproximadamente combina uso profesional con el uso particular. Esto además se acentúa si hacemos la división entre vehículo turismo o de pasajeros frente a vehículo comercial, como tiene todo el sentido del mundo. Además, el vehículo de renting sigue haciendo más kilómetros, aunque menos evidentemente que en la época prepandemia, pero sobre todo hace muchos más kilómetros en autovía de los que hacen los vehículos adquiridos en método de compra. Cuando el vehículo de empresa va al taller, vemos que cuanto más grande la empresa que contrata el vehículo, más servicios, todo incluido, tiene dentro de su contrato. Más de la mitad de los vehículos contratados por grandes empresas tienen el servicio de mantenimiento todo incluido dentro de sus flotas. Y si además profundizamos en el tipo de operación, vemos que las compañías de renting sí que siguen optando por los mantenimientos completos frente a las operaciones básicas de cambio de filtros y aceite, que es lo que realizan los vehículos en método de compra. Esto significa
que también tienen que pasar menos veces por el taller. Un vehículo mejor mantenido, evidentemente, presenta menos averías que el resto y se presenta en unos ratios de 1,53 visitas al taller por año frente a los 1,72 del vehículo en compra. Evidentemente hay otros factores que también ayudan a esto, como son la edad del vehículo. Recordemos que más de la mitad de la flota de renting tiene menos de 2 años. Y si hablamos de cuidado a los vehículos, el renting sigue siendo el que más se preocupa. Más del 50% están asegurados a todo riesgo sin franquicia frente al 15% de los vehículos en compra. Pues entramos en las tendencias post-COVID. La verdad es que hay bastante optimismo frente a la recuperación en el tamaño de las flotas. Una vez encuestados sobre si el COVID ha impactado o no en el tamaño de la flota, podemos ver que como un 50% dice que sí que han sido impactados por el COVID directamente. En todo caso, el impacto es menor en España que en la Unión Europea. Esto también influye en la expectativa de crecimiento, porque somos un poquito más cautos que lo que viene a ser la Unión Europea en nuestra perspectiva. Y sin embargo somos mucho más optimistas frente a años anteriores. El camino hacia la electrificación es un hecho. Si preguntamos a las empresas, vemos que la hibridación sigue este orden de preferencias. El 71% de los encuestados o ya tiene o plantea implementar en los próximos 3 años modelos híbridos autorrecargables, es decir, sin enchufe. Cuando hablamos de híbridos enchufables, esto desciende hasta el 60%. Y sin embargo, cuando hablamos de eléctrico puro, el porcentaje se mantiene en un honorable 54%. Cuando preguntamos además cuáles son las razones que les conducen a tomar este tipo de decisiones, en España las principales son ahorro de combustible y además cuidar el medio ambiente. Las empresas han empezado a tomar medidas. El 42% de las empresas encuestadas afirman tener puntos de recarga ya en sus instalaciones. Este porcentaje además crece hasta un 66% cuando hablamos de empresas que tienen más de 500 empleados en su plantilla. Eso sí, todavía seguimos viendo obstáculos para la llegada del vehículo eléctrico de batería 100%. Los principales obstáculos que estamos observando son la infraestructura de recarga pública, el precio de los modelos y la ausencia de modelos o de tanta variedad de modelos como en los motores de combustión interna. Cuando preguntamos cuál es el método preferido para la adquisición de las flotas a este tipo de empresas, el 42% sigue afirmando dentro de nuestro país que es el renting. En el gráfico inferior podemos ver cuál es la evolución de los diferentes métodos de financiación a lo largo de los 5 últimos años. Y lo que sí que podemos apreciar que el que sí que ha experimentado un crecimiento es el crédito que se concede en las propias concesiones. Entramos en las políticas de flota y movilidad. 8 de cada 10 empresas consideran alternativas al uso privativo de los vehículos, destacando el renting flexible, el alquiler privado y aplicaciones para aglutinar distintos servicios de movilidad. El renting flexible gana adeptos. Vemos que en la gran empresa cerca de un 90% o lo está usando o prevé usarlo dentro de los próximos 3 años. Y estamos hablando de un 72% de media en España. No solo el flexible, nuevas tendencias como es el renting de vehículo usado también están captando mucho la atención del tejido empresarial. Además, la movilidad ya no es solo de unos pocos dentro de la empresa, unos pocos elegidos que disfrutaban de un coche en renting dentro de la empresa, aproximadamente un 10, un 15%. Las empresas ahora mismo su preocupación es de la movilidad de todos sus empleados. Estamos hablando de planes estratégicos de movilidad para el 100% de sus empleados. Ahí vemos que el 59% de las empresas ya tienen un plan de movilidad como eje estratégico y además vemos que por el COVID esto se ha acelerado y un 20% de ese 59% el plan de movilidad lo han hecho durante el último año de pandemia. Aún así, el coche privado sigue siendo la opción mayoritaria para ir y volver del trabajo. Otras opciones alternativas de movilidad empiezan a tener un market share
bastante significativo, incluidos nuestras queridas bicicletas eléctricas. No solo eso, sino que el 63% planean incluir movilidad integral para todos sus empleados en los próximos 3 años. Antes hemos podido ver cómo en España el vehículo de renting triplicaba en porcentaje de vehículo conectado al vehículo en compra. Cuando preguntamos a las empresas sobre cuál es su intención de aquí a los próximos 3 años, España sigue liderando esta intención en comparación con el resto de nuestros vecinos europeos. Las principales causas que argumentan a la hora de tomar estas decisiones es 1. Localizar los vehículos y 2. Mejorar la eficiencia operativa de la flota. Además, una de las respuestas también es la de mejorar la seguridad de los empleados. Así que, llegados a este momento, Manuel. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Este es el cierre de esta presentación de nuestro Arval Mobility Observatory, la 13ª edición. Dentro de poco empezaremos a trabajar en la 14ª, en la que esperamos poder compartirla físicamente con todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra aportación y por vuestra colaboración en este observatorio. Hasta el año que viene.